Grabando, 1, 2, 3, grabando. Ahí está, ¿ves? Listo. Bien, jóvenes, el día de hoy vamos a entrar a un nuevo tema, ya que es el tema número 3, que corresponde al tema de ángulos asociados a la circunferencia. Básicamente aquí vamos a ver lo siguiente. Miren, jovencitos, ángulo central. El ángulo central justamente está ubicado aquí en el centro, ¿cierto? O es el centro. X viene a ser el ángulo central. ¿Sí? ¿Por qué ángulo central? Porque justamente está en el centro, ¿de acuerdo? OA es radio, OB es radio, y por la propiedad del ángulo central, siempre la medida del ángulo central va a ser igual que la medida del arco. Este es el arco, la parte ovalada, y este es el arco. Entonces, si el arco mide X, el ángulo central mide X. Si el arco mide 10, X será igual a 10, ¿ya? ¿Por qué? Por propiedad, el ángulo central va a ser igual que el arco. Y acá lo dice, ¿no? ¿Sí o no? Acá dice X, que dice, es igual a la medida del arco AB, ¿ya? Si el arco hubiera valido 20, entonces el ángulo central también hubiera valido 20. ¿Ya, jóvenes? Entonces eso va a ser así, ¿ya? Formulita, no te olvides de eso. Siempre, siempre, la medida del ángulo central va a ser igual que el arco. ¿Ya, muchachos? Ya. Ahora, la otra propiedad, la propiedad 2 se llama ángulo inscrito. Ángulo inscrito, miren. El ángulo inscrito ya no está conformado por dos radios, como en la primera. Miren, la primera es radio y aquí también es radio. Si te das cuenta, el ángulo central está formado por dos radios. En cambio, en la propiedad 2, el ángulo inscrito ya no está formado por dos radios, sino está formado por dos cuerdas. Miren, CA es una cuerda. Y acá sea, acá tendría que ser B, ¿no? No puedo repetir, acá. Y BC también es una cuerda. Estas dos cuerdas forman un ángulo X, ¿cierto? Ese ángulo X se llama ángulo inscrito y siempre va a ser la mitad de quién? De este arco que está al frente de él, este arco, ¿sí? Entonces, siempre el ángulo inscrito va a ser la mitad del arco, ¿ya? Profe, Dime, López. y si X vale 20, ¿el otro cuál sería 10? A ver, depende, López. Si, por ejemplo, si X fuera aquí 20, ¿ya? Entonces el arco sería el doble, porque acá dice 2X, ¿no? 2 por 20, 40, ¿ya? Así sería. Si el arco fuera 40, entonces ¿cuánto vale el ángulo? La mitad, 20. O sea, ¿cómo te digo? El ángulo es la mitad del arco, por lo que es lo mismo, el arco es el doble del ángulo. Es un juego de palabras nomás. Eh, por ejemplo, a ver, si aquí, por decir, no hay X, no hay nada ya, olvídate eso, no hay nada acá, no está los X ya. Aquí este arco, que te digo, a ver un ejemplo, vale 60, vale 60. ¿Cuánto vale mi ángulo inscrito, mi X? 30. 30, correcto. ¿Cómo lo escribes? Así, X es igual a 60 sobre 2. O sea que X vale 3. ¿Sí? Así lo puedes escribir. Pero al ojo puedes decir, ya, el ángulo inscrito es la mitad de 60, sería 30. Y escribes eso. ¿Ya? Así funciona esto. O viceversa, ¿no? Si por decir, tú tienes acá que este ángulo, este ángulo mide 20 y yo tengo acá X, ya, digamos que quiero saber cuánto vale esto. Entonces, ¿tú qué dices? Ya. Tú dices entonces que, de hecho va a ser 40, ¿sí o no? Porque el arco es el doble del ángulo. Entonces, pero ¿cómo lo escribes? ¿Cómo lo escribes? O sea, ¿cómo lo escribirías tú? ¿Cómo sería tu ecuación? ¿Tú qué dices? Ya. Siempre el ángulo inscrito, en este caso es 20, va a ser igual a la mitad del arco, a la mitad. El arco es X, ya, pues la mitad. O sea, X entre 2. Y este 2 que está dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado? Multiplicando. Entonces sería 40 es igual a X. ¿Ya? Claro, pero hace rato ya me dijeron que este es 40, ¿sí o no? Al ojo, pero ¿cómo lo Profe, escribes? Así lo escribes, ¿ya? si pongo 20 por 2.
Claro, 2 por 20, 40. Ajá. Acá dice, la fórmula está acá, mira López. Dice X, que es el ángulo inscrito, es igual a la mitad del arco AB entre 2. Así, esta fórmula, ¿ya? Para que lo escriban. Ya. Jóvenes, sigamos con los demás. Ahora, esta es la propiedad del ángulo semi-inscrito. El ángulo semi-inscrito está formado por una recta tangente y una cuerda, ¿cierto? Una recta tangente y una cuerda. Entonces, este ángulo X, ¿cómo se calcula? También va a ser la mitad del arco, ¿ya? Este X que está aquí va a ser la mitad de este arco, ¿sí? La mitad. ¿Y cómo se escribe? Allá. O sea que este ángulo semi-inscrito, que es X, va a ser igual al arco AB entre 2, ¿ya? Y por decir, este arco hubiera sido 40, entonces ¿tú qué dices? Ya. X, que es el ángulo semi-inscrito, va a ser igual a la medida del arco, que es 40, dividido entre 2. Y eso sería 20, ¿no? ¿Está bien? Así funciona eso, ¿ya? Ya, Kevin. A ver, vamos a ver un ratito, Kevin. Asistencia, ¿no? Ya, a ver. Ya está, Kevin. Ya está, ahora sí. Sigamos. Esta propiedad del ángulo es inscrito. Jóvenes, ¿pueden ver? ¿Sí, no? Sí, profe. Ya. Profe. Ya, correcto. Yo tengo aquí, jovencitos, miren, esta recta, que es una recta secante, y acá tengo una cuerda. Forman este ángulo X. Este ángulo X se llama X inscrito. ¿Y cómo se calcula? De la siguiente forma. Ese X va a ser igual a la medida del arco ABC, justo lo que está aquí, ¿ves? Miren el mouse de aquí. A la medida del arco ABC entre 2, ¿ya? Entre 2. De esta forma yo calculo este ángulo es inscrito. ¿Jóvenes? Entonces miren, ya vamos haciendo el ángulo central, el ángulo inscrito, ángulo semi-inscrito, ángulo inscrito y el ángulo interior. Miren aquí, el ángulo interior está formado por dos cuerdas, ¿sí? Cuerda C, cuerda BB. Ese ángulo X, ¿cómo lo hallo? De la siguiente manera. Ese ángulo X va a ser igual a la semisuma de los arcos. Es decir, este arco es M, ¿sí? Más este arco de aquí que es N entre 2, ¿sí? De esta forma hallo la medida del ángulo interior. Está formado por dos cuerdas, ¿sí? Y el arco va del punto A al punto B, ese es el M, ¿no? ¿Y el N dónde va? Del punto C al punto D. Entonces, cuando yo deseo hallar X, va a ser igual a M más N entre 2, ¿ya? Ese es el ángulo interior. Ahora, para el ángulo exterior hay tres casos, fíjense bien, A, B, C. Pero en las tres es la misma propiedad. Por ejemplo, para la primera, miren, este ángulo X está formado por dos rectas tangentes, ¿ve? Recta tangente PA, recta tangente PB. Recuerden que las rectas tangentes son aquellas rectas que rozan a la circunferencia tocándola en un solo punto, ¿ve? Aquí, por ejemplo, está con el punto A y esta aquí lo toca en el punto B. Entonces, este ángulo X que está siendo formado por dos rectas tangentes, este ángulo X va a ser igual a ¿quién? A la resta de ¿quién? Del arco M, ¿sí? Que está afuera, digamos así, el arco M, menos el arco N, que está en la parte de adentro, ¿sí? N, entre 2, ¿ya? Ahí está. Recuerden, este es con dos rectas tangentes. Ahora me voy a la C, miren aquí. Y aquí tengo dos rectas secantes, miren. Recta secante PB y recta secante PC. Recuerden que la recta secante es aquella recta que atraviesa a la circunferencia, ¿no? Y toca en dos puntos, en este caso en el punto A y en el punto B.
¿Ves? Esta es una recta secante. Acá también tengo otra recta secante. La recta secante es aquella que atraviesa o cruza la circunferencia, ¿no? Cruza la circunferencia, ¿ves? Cruza la circunferencia, ¿sí? Tocando en dos puntos, en este caso en el punto D y en el punto C. Ahora, entonces, esas dos rectas secantes forman un ángulo X, que justamente es exterior, ¿no? Exterior, ¿por qué? Porque está afuera de la circunferencia. Al igual que en la primera, el ángulo X está siendo formado por dos rectas tangentes, pero también está afuera de la circunferencia. Entonces, ese ángulo X va a ser igual a la resta de ¿quién? Del arco M, ¿sí? Está aquí, ¿sí? Este arco M, menos el arco N, que está acá en la parte interior, ¿sí? Menos N, entre 2, ¿ya? Entre 2. Y la tercera, aquí, si se dan cuenta, esta es la combinación de una recta tangente y una recta secante, ¿sí? De la combinación de las dos anteriores. Recta tangente, PA, recta secante, PB. Entonces, ¿cómo calculo este ángulo exterior X? Va a ser igual, de la misma manera, ¿no? A la resta de ¿quién? Del arco M, menos el arco N entre 2. Entre 2, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, estas tres utilizan la misma propiedad, ¿no? Dos rectas tangentes, aquí dos rectas secantes y acá una recta tangente con una recta secante, ¿ya? Jóvenes, estas son propiedades fundamentales o básicas de la circunferencia. Ángulo central, ya sabes, el ángulo central es igual que el arco, ¿sí? Y arranque nomás, ¿sí? Ángulo inscrito, el ángulo inscrito es la mitad del arco. Si se dan cuenta, el ángulo inscrito sale de una esquina de la circunferencia, ¿ve? Mira el ángulo. ¿Dónde está? En el punto C. Sale de una esquina de la circunferencia. En cambio, el ángulo central sale del centro, ¿ve? Miren aquí, el centro. No te puedes equivocar. Y siempre el ángulo inscrito es la mitad del arco, ¿ya? En cambio, el ángulo central siempre son iguales. Son iguales, ¿ya? Estos son los más conocidos, los más utilizados. ¿Qué más, jovencitos? Ahora aquí tengo algunas propiedades. A ver, si yo sé que esta cuerda AB es igual a la cuerda CD, entonces, ¿qué sucede con los arcos que le corresponden a cada una de ellas? También serán iguales, ¿no? O sea, si la cuerda AB es igual a la cuerda CD, ¿ve? Puntito, puntito. Entonces, ¿qué sucede con sus arcos? También son iguales, ¿ven? Entonces, el arco AB va a ser igual al arco CD. Acá está, ¿ves? El arco AB va a ser igual al arco CD. O viceversa, ¿ya? Si tú sabes que el arco AB es igual al arco CD, entonces las cuerdas que lo contienen también son iguales, ¿sí? Es ida y vuelta, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en esta propiedad 3, eh, cuando yo tengo una recta tangente, ¿sí? Que está aquí, PQ, y aquí tengo AB, que es una cuerda paralela a la recta tangente, entonces se definen dos arcos iguales. El arco AT va a ser igual al arco TB. Asimismo, si yo tengo dos cuerdas AB y CD que son paralelas significa que nunca se chocan, entonces los arcos que están contenidos dentro de estas cuerdas también van a ser iguales, ¿ves? Puntito, puntito, ¿ya? Y acá lo dice, ¿no? AB paralelo a CD. Entonces, el arco AC es igual al arco BD, ¿correcto? O también dice PQ paralelo a B, entonces AT igual a TB, al arco TB, ¿ya? Esto no lo vamos a tocar tampoco, porque no lo vamos a hacer. Y esto sí, miren acá. Yo tengo aquí una semicircunferencia. Recuerden que la semi es la mitad, ¿no? La mitad de una circunferencia. Entonces, una circunferencia completa vale 180. Perdón, 360. 360. Pero como es una semicircunferencia, entonces valdrá 180, ¿no? O sea, lo que estoy subrayando es que es una semicircunferencia. Entonces, ahora, 180 arriba, ¿no? Y del centro para abajo 180. Entonces, si yo tengo acá una cuerda y acá tengo una cuerda, por ángulo inscrito, si yo sé que este es 180, X va a ser igual a ¿quién? A 90, ¿no? Recuerden esto. Si yo tengo
quiero saber el ángulo X. Y yo sé que este arco vale 180. Entonces, por propiedad del ángulo inscrito, ¿sí? X es igual a 180 entre 2. Y eso va a ser igual a 90. Es por eso que este X vale 90. Entonces, de frente, cuando yo tengo una semicircunferencia, yo tengo aquí este ángulo X, ¿sí? Está formado aquí por esta cuerda y esta cuerda de aquí, entonces X vale 90, ¿ya? ¿Y por qué 90? Porque lo que está allá abajo es 180, ¿cierto? Y por ángulo inscrito, esta es la mitad siempre. X es igual a 180 entre 2, esto sería 90, ¿ya? Bueno, jóvenes, hasta ahí es la teoría. Esto no lo vamos a tocar. Ya. Bien, muchachos. Ahora sí, vamos a pasar a realizar los ejercicios, ¿ya? A ver, ojalá que entiendan, jóvenes. Ya, miren aquí. Vamos a ver. Miren, en la pregunta 1 del libro, ¿en qué página estamos? ¿Qué curso? Geometría, página 94, ¿ya? A ver. Mira, del gráfico me pide calcular el valor de X. Dice que O es centro y T es punto de tangencia. Ya. Entonces, jóvenes, ¿qué hacemos ahí? Ya, observen. Yo tengo aquí, esta es una cuerda, ¿sí? Esta de aquí es otra cuerda. O sea, AB es una cuerda y BT es una cuerda. ¿Ya? Y aquí hay un ángulo, ¿cierto? Este ángulo mide 70. Ese ángulo es un ángulo inscrito, ¿sí? Porque recuerden que el ángulo inscrito sale de una esquina de la circunferencia, ¿sí? Entonces, ¿yo puedo saber cuánto es su arco o no? Su arco que está aquí. Este arco. Este arco, ¿yo puedo saber esto? Sí. Y ¿Cómo? profe, ¿Cuánto sería? Aquí me dicen. 140. Muy bien, López, te felicito. Muy bien. 140. Muy bien, López. Entonces yo digo, ya. Entonces voy a decir, digo, por la propiedad del ángulo inscrito, ¿no? Ángulo inscrito, ¿está bien? ¿Qué voy a decir? Voy a decir que 70 es igual al arco AB, ¿ya? Voy a escribir así, ¿ya? Arco AB, no tengo la parte ovalada, ¿ya? Pero voy a poner arco AB entre 2, ¿ya? Arco AB entre 2. Entre 2. Entre 2. Entonces, le pongo entre 2. Este 2 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Sería 2 por 70, 140, ¿cierto? Entonces yo digo, 140 va a ser igual a la medida de quién? Del arco AB, ¿ya? Eso es. Entonces ya tengo aquí. Entonces, jóvenes, este arco es AB, no, es el arco AT, no, en este caso es arco AT, ¿ya? Aquí es arco AT. En este caso es arco AT, ¿ya? Entonces, miren, ya tengo la medida del arco AT, 140, ya le pongo en la gráfica, 140. Pues aquí es 140, ¿ya? Ahí está, este arco AT es 140. Ahora, si se dan cuenta, yo tengo una línea tangente y acá tengo una cuerda. ¿Y esto qué propiedad es? Ángulo central no es, ángulo inscrito no es. Ángulo que es semi inscrito. A ver, ¿dónde está eso? A ver. Aquí, miren, ¿ve? Cuando yo tengo una recta tangente y tengo una cuerda, ¿sí? Entonces, este ángulo que está aquí, que está formado por una recta tangente y una cuerda, va a ser la mitad de este arco AB, la mitad. ¿Y cómo se escribe? El ángulo que es X es igual al arco AB entre 2, ¿ya? Así. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Ángulo semi inscrito. ¿Sí? Entonces, bien.
Y acá lo tengo, miren, tengo una recta tangente aquí y tengo esta cuerda T. Entonces, este ángulo seminscrito X es igual al arco AT entre 2. ¿Sí? Entonces digo, por la propiedad del ángulo semi-inscrito, ¿qué voy a decir? Voy a decir que ese ángulo X va a ser igual a la medida del arco AT entre 2. ¿Sí? Entre 2. A la medida del arco AT entre 2. A la medida del arco AT entre 2. ¿Ok? Muy bien, pero jóvenes, yo ya sé cuál es la medida del arco AT, ¿sí o no? Pero, entonces yo digo, el X va a ser igual al arco AT. ¿Cuánto vale el arco AT? 140, ¿sí o no? 140, entonces. Entre 2, ¿cierto? Entre 2. Estoy reemplazando en esa fórmula, ¿no? ¿Y eso cuánto sería? 70, ¿verdad? Y eso sería 70. ¿Ya, jóvenes? Y eso sería lo que me piden, ya, muchachos. ¿Está bien? ¿Cómo vamos, jóvenes? Díganme algo. A ver, repite de nuevo. ¿Se Sí, sí. entendió, profe? Sí, Pedro, lo voy a subir a Class Live. Claro que sí, siempre subo a Class Live. Entra a revisar siempre. Entonces, esto es así, algo rápido, ¿no? Entonces, para que me entiendas. A ver, esta es una cuerda, esta es otra cuerda, forman un ángulo 70. Este ángulo es un ángulo inscrito, ¿sí? Se sabe por propiedad del ángulo inscrito que este ángulo inscrito es la mitad de este arco. Y yo ya sé que este es 70, significa, como esta es la mitad de este arco, eso me hace pensar que el arco vale 140, ¿cierto? Porque 70 es la mitad de 140. Como yo ya conozco que 140, esto ya me involucra ya. Ahora olvídate de esto. Ahora, propiedad del ángulo seminscrito. Cuando tengo una cuerda y una recta tangente, pero este ángulo X que está ahí, ¿sí? Que es el ángulo seminscrito, va a ser igual al arco que está aquí, que es 140 entre 2. Y eso me vale 70. Eso es lo que he hecho, jóvenes. ¿Ya? Ese es el resumen. ¿Está o no, muchachos? Háblenme. Sí, profe. Profe, ¿Sí? Entonces, aquí en este ejercicio he aplicado las dos propiedades del ángulo de la circunferencia. La primera es ángulo inscrito y la segunda ángulo semi-inscrito. Hay ejercicios en que vas a aplicar dos propiedades, hasta tres propiedades, jóvenes, ¿ya? Ya está. Ahora, vamos con el segundo ejercicio. Sí, sí, lo voy a subir por si acaso, ya, lo voy a subir el ejercicio 2. Ya. Ah, ya. Para el ejercicio 2 te voy a enseñar aquí esta propiedad que veas. A ver, aquí quiero que veas esta propiedad. Mira, aquí. Cuando tú tengas dos rectas tangentes, ¿sí? Por ejemplo, esta es una recta tangente y esta es otra recta tangente. Si te das cuenta, aquí tengo un ángulo X y aquí tengo un arco Y, ¿cierto? ¿Sí? Siempre, 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 cuando yo tengo dos rectas tangentes, obviamente se encuentran en un punto, ¿no? Se cruzan. Este ángulo X con este arco Y siempre, siempre va a sumar 180. Siempre. Por ejemplo, tengo una circunferencia y aquí tengo dos rectas tangentes, ¿ya? Yo sé que este ángulo mide 100, mide 100, ¿ah? Mi pregunta es, ¿cuánto medirá este arco? El que está aquí. Si tú sabes que el ángulo más el arco suma 180, ¿o no? ¿Sí? Y tú ya tienes 100. 80. Claro. Entonces aquí será 80 de frente. ¿Por qué? Porque tú sabes que el ángulo con el arco suman 180. ¿Ya? Y eso es lo que voy a hacer ahorita. Mira. Aquí. Por ejemplo. Y ese caso lo veo acá, ¿sí o no? ¿Sí?
Acá, si te das cuenta, recta tangente, ¿cierto? Este ángulo es 80, ¿cierto? Ya. ¿Cuánto será este arco? 100. 100. Correcto, 100. Muy bien. 100. La misma idea acá. Mira, joven. En el otro lado también. Igualito. Acá. Recta tangente. Recta tangente. Este ángulo me dice 40. Entonces, ¿cuánto medirá este arco entonces? 140. 140. ¿Correcto? 140, ¿no? Porque tú sabes que el arco más el ángulo suman 180, ¿no? ¿Cierto? Entonces, tú tendrías el ejercicio ya de esta manera. A ver, estamos resumiendo aquí. Este es el X y por este lado me sacaste que vale 100, ¿cierto? Este arco. Y por este lado me sacaste que esto vale 140, ¿cierto? Claro, este es 100 hasta acá y este es 140 hasta acá. ¿Cómo el X? ¿Cómo lo calculo? Y esa es la propiedad del ángulo interior. Recuerda, el ángulo interior que está arriba, ahorita te voy a mostrar, es la suma de 100 de ese arco más este arco que está aquí, que es 140 sobre 2. 100 más 140, 240. 240 entre 2, 120. 120. Y ese es el resumen, joven. ¿Ya? Eso es lo que voy a hacer, ese es el procedimiento. Entonces, vamos. Como te digo, recta tangente, 80, entonces ahí sería 100. ¿Está bien? Ahí sería 100. Ahí. Sería 100. ¿Ya? Porque el ángulo con el arco suman 180, ¿no? Ya te había dicho. Igual acá, recta tangente, fueron un ángulo 40, ¿cuánto será este arco? 140, ¿cierto? 140, ahí está. Entonces, ya tengo este arco que mide 100 y este arco que mide 140. Y miren la propiedad que voy a utilizar ahora. Esta de acá, miren por favor, ángulo interior, ¿sí? Ángulo interior. ¿Cómo es? Tengo dos cuerdas, ¿cierto? Cuerda BD, cuerda C, forman el ángulo X. Y ese X aquí es igual a la suma de quién con quién, del arco M con quién, con el arco M entre dos, ¿cierto? En mi caso ahorita, esto es 100, me parece, y aquí es 140, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Y opero, reemplazo en esta fórmula, ¿ya muchachos? ¿Sí? Ok. Entonces digo, allá. Entonces digo, por la propiedad del ángulo interior, ¿sí? Por la propiedad. 100 más 140 entre 2. Correcto, correcto, correcto. Pero antes, ¿cómo hemos llegado aquí? Muy bien, Danisa. Primero hemos utilizado, ¿qué cosa? ¿Qué cosa hemos utilizado? Esta, no te olvides, ¿ah? Esta propiedad. Esta primero, ¿no? Donde este X, que es el ángulo con el arco, ¿cuánto sumaba Danisa? 180, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya, esa propiedad primero, la propiedad de un ángulo exterior, dice, ¿no? Ya. Entonces, vamos a poner esa, pero para no olvidar. Propiedad del ángulo exterior, de un ángulo exterior. No, propiedad no vamos a poner. ¿Dónde está? Aquí, ya. Entonces, primerito vamos a poner, por propiedad, hemos descubierto que el arco, ¿no? El arco AD es igual a 100. ¿Qué más? Y también, por esa misma propiedad, hemos descubierto que el arco BC es igual a 140. Ya está, ya sabes cómo. Ahora sí, viene la propiedad del ángulo interior, ¿cierto? Interior, que me acaba de decir la misa, ¿sí? Que es igual, que el X es igual a la suma del arco 100 más el arco 140, ¿sí? Todo ello
todo ello entre 2. Entre 2. ¿Sí? Sería Estoy- 120. Claro que sí, mi estimada amiga. 100 más 140, 240. Entre 2, ¿no? Sí, 240 entre 2. Y eso, como me dijo, eso vale 120, ¿ya? Ahí está. No sé si se entendió este ejercicio, jóvenes. Primero miren cómo saqué el 100, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende cómo saqué 100 y cómo saqué 140 o no? Díganme, para sacar de nuevo. Sí, profe, por la suma de Sí, 180. entiendo, profe. Correcto. Claro, claro. Porque cuando tú tienes una circunferencia, ya quiero que aprenda, joven. Y yo tengo aquí una recta tangente. Y este angulito siempre con este arquito, ¿sí? Van a sumar 180, siempre, ¿ya? Siempre. O sea, este angulito alfa más este arquito que está aquí, ¿sí? Que va de este punto a este punto, ¿ah? Que sea beta, por decir. Jóvenes, vuelven a ingresar, si se vence el tiempo, si se va a vencer, vuelven a ingresar, ¿ya? Alfa más beta va a ser igual a 180, siempre, ¿ya? Ahí está, por eso. Como este era 80, para 180 me falta 100. Ya, bacán. Entonces, este es 100. Como esto suma 180, yo tengo 40, este será 140. Ya, bacán. Y de ahí saqué, acá está lo que expliqué. Y la medida del ángulo interior, ¿no? Como la medida del ángulo interior, esa que está arriba, ¿no? Esta que está aquí. Esta que está aquí, a ver, esta de acá, pues, ¿no? Cuerda, forman el ángulo X, aquí es igual a la suma del arco M más el arco N entre 2. Y se acabó. ¿Los jóvenes? Listo, tomen nota, muchachos, a ver, hasta que queda menos de un minuto, no sé, a ver, para luego vuelven a ingresar. Está, profe. ¿Ya está? ¿Sí? Ya, profe. Ya, vuelven a ingresar, por favor, ¿ya?